del Trabajo, Antonio Sanguino. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días, Juan. Me complace saludarte a ti, a todo tu equipo y a toda la audiencia. ¿Cómo se ha preparado el gobierno nacional para esta jornada de hoy, señor ministro? Bueno, habrán varios escenarios al mismo tiempo. Primero, la movilización ciudadana que han venido convocando las organizaciones sociales y distintas fuerzas políticas que acompañan las reformas del presidente Gustavo Petro y del gobierno nacional. Queremos que esa movilización no solo sea masiva, colorida, sino que además transcurra pacíficamente. Y al mismo tiempo habrá sesión de la Comisión Séptima del Senado a partir de las 10 de la mañana, a donde acudiremos también a defender las bondades del proyecto de reforma laboral y a debatir y a discutir con los congresistas, los senadores de esa célula legislativa, alrededor de las ponencias que han sido radicadas para su discusión, que esperemos se dé en la Comisión Séptima del Senado, porque como bien sabe usted, Juan, que la ley quinta establece que primero se escucha y se vota la ponencia de archivo, y eso sería desafortunado, porque precisamente lo que busca esa ponencia de archivo es evitar escuchar las otras ponencias, debatirlas a fondo, al detalle, y sobre ello poder intentar, si es posible, construir un acuerdo alrededor de la mejor reforma laboral posible para el país. Ministro, si quienes firmaron la ponencia de archivo mantienen su voto hoy y si además se aparta de otra votación la senadora Norma Hurtado, probablemente al final de la jornada hoy esté hundida, esté archivada esa reforma. El señor presidente de la República ha dicho, la primera pregunta de la consulta es, ¿el día termina a las 6 de la tarde, sí o no? Eso para efecto de determinar el recargo nocturno. Ya hay una batería adicional de preguntas sobre lo que sería esa consulta, señor ministro, si hoy se archiva la reforma. Pues hemos venido trabajando sobre el cuestionario de preguntas. Lo hemos venido haciendo el día sábado. Ayer estuvimos trabajando toda la mañana en el Ministerio del Trabajo. Antes de ayer, perdón, el domingo. Ayer lo hicimos con el Ministerio del Interior. Estamos en eso, estamos precisando y formulando las preguntas que tendremos que presentarle al presidente de la República y que seguramente el presidente pondrá a consideración del Consejo de Ministros para efectos de ponerle, digamos, pies y cabezas a esta iniciativa de la consulta popular. Igual, también ya tenemos 9 decretos reglamentarios que estamos terminando de revisar con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Así que el Congreso, el gobierno no se va a paralizar ni se va a cruzar de brazos ante una realidad de bloqueo como el que pretende esta mayoría del Senado de la célula, perdón, legislativa de la Comisión Séptima, de 8 senadores sobre 14, que pretende impedir que se debata y que se discuta y se vote esta reforma laboral. Señor ministro, es que cuando uno analiza lo que está sucediendo hoy, particularmente con la economía colombiana, y particularmente con este llamamiento a esta protesta, es como un oxímoron. Una reforma laboral que aparentemente propende por el trabajo de la persona, pero a su vez no pasa la reforma laboral, citan a unas protestas y está afectando el trabajo que se pretende beneficiar con la reforma. Es como todo un juego que uno podría decir que es político. No es el momento como apropiado para, pues, digamos, para reflexionar si realmente se está generando trabajo, se está movilizando, digamos, la economía, para no caer en eso. Es por el trabajo, pero a su vez lesionamos la jornada laboral con unas protestas. Pues si no hubiera sido por la movilización de los trabajadores, no tuviéramos jornada de 8 horas, ni tuviéramos todas las eh, prerrogativas y los derechos de los que gozan los trabajadores, incluyendo los periodistas.
Así que la movilización ciudadana ha sido consustancial a la democracia, a la vida en sociedad, a la democracia moderna. Incluso antes de la democracia moderna, la protesta social y la movilización ciudadana era un derecho que ejercían y que ejercen los ciudadanos en el mundo de hoy. Así que para nada es un contrasentido. Es sencillamente la expresión de movilización de unas ciudadanías que reclaman su voz y su poder de decisión ante, digamos, una circunstancia que yo considero desafortunada por parte de 8 senadores que pretenden evitar que haya un debate democrático como el que debe haber en el Congreso de la República y particularmente en el Senado. Señor ministro, le pregunto con respeto y además pues entendiendo que usted no es el autor de los trinos, pero es que usted dice, esperamos que hoy las marchas sean pacíficas. ¿Cómo usted puede esperar eso si el presidente de la República publica un trino en el que dice que los alcaldes de este país son alcaldes de la muerte y de la miseria? Dice que esos alcaldes van a ser borrados de la memoria por multitudes desatadas, que van a ser sancionados por la justicia humana. Y no le leo la cantidad de mensajes contra los congresistas de la Comisión Séptima y contra el Congreso en general. Ustedes, si hoy hay violencia contra las instituciones por estos mensajes del presidente de Colombia, ¿van a aceptar la responsabilidad? Pues es que nosotros estamos garantizando, como siempre ha ocurrido en este gobierno, que la protesta sea una protesta pacífica. Ahora bien, digamos, los alcaldes han tomado una decisión, algunos, no todos, la mayoría, digamos, han acatado el llamado a un día cívico para una movilización, como lo hizo en su momento el expresidente Uribe, cuando también declaró o decretó un día cívico a la votación del referéndum en su momento, referéndum que él puso a consideración de los colombianos. Igual, pues nosotros estamos reclamando que quien quiera ejercer el derecho a la movilización y a la protesta lo haga sin recibir ningún tipo de represalias. Así que todos debemos convocarnos alrededor de una jornada de movilización pacífica. Pero ministro, la gran pregunta es, ¿van ustedes realmente a leer lo que pase hoy? Si no sale la gente que esperan, si no tienen el apoyo popular que ustedes están esperando, si la cosa simplemente no se limita a gente que la están llevando en buses y que la trajeron de las mingas, etcétera, etcétera, ustedes sabrán también leer eso y entender que este país lo que quiere es otra cosa y lo que quiere es concentrarse más bien en el trabajo y en otro tipo de medidas y no en consultas ni en la reforma, ni insistir en la reforma de trabajo. ¿Ustedes sí van a leer lo que pase hoy? El senador Humberto de la Calle, que fue uno de los creadores de la Constitución de 1991, que no es precisamente un militante petrista ni de izquierda, ha dicho que las consultas, los referéndums y los plebiscitos son mecanismos que se incorporaron en el artículo 103 de la Constitución Nacional precisamente para saldar, para resolver esta suerte de impases institucionales entre un poder público y otro. Así que no es ningún pecado ni es ninguna incitación a la violencia convocar o proponer o promover una consulta popular. Claro. Pero además... Pero gastarse 600.000 o 700.000 millones de pesos en este momento, ¿le parece? Es que la Constitución prevé esos mecanismos y esos mecanismos hay que garantizarlos en un Estado de Derecho. Es que, digamos, como lo hizo el presidente Santos en su momento con el plebiscito, como lo hizo el expresidente Uribe con el referéndum. Es que eso no es ningún pecado que acudamos a la democracia cuando hay necesidad de acudir a la democracia. Ahora bien, digamos, nosotros si vamos a garantizar que la gente se exprese, que la gente se movilice, eso me parece que es un derecho constitucional que no puede ser ni negado ni impedido. Y eso es el talante de este gobierno. Así lo vamos a hacer y así lo vamos a garantizar. Ministro,
recojo las inquietudes de muchas personas que se preguntan hoy si no es mejor enfocarse en resolver los problemas, todos los que tiene este país. Ya vemos lo que está pasando en el orden público, ya vemos lo que está pasando con los medicamentos, con el sistema de salud, lo que está pasando con la seguridad en muchas de las regiones del país, que salir a marchar no es prioritario, mandativo al gobierno nacional enfocarse seriamente en trabajar en la solución de esos problemas que en sacar a la gente a la calle a marchar porque el Congreso no le viene aprobando algunas de las reformas? No, le corrijo. Nosotros no estamos sacando a la gente a marchar. Esta convocatoria a la movilización ciudadana la habían hecho las centrales sindicales antes de que radicaran la ponencia de archivo. Las mingas indígenas no las traemos nosotros ni las sacamos de los cabellos. Es la minga indígena la que convoca, pero el decreto, como lo ha hecho siempre, ministro, a la movilización popular. Escúcheme. Es que decir que desde el Palacio de Nariño nosotros convocamos la minga, ministro, no. ¿de dónde sale la plata son impuestos, ministro? Las organizaciones sindicales, la plata de las mingas indígenas son impuestos. El presidente decretó el día cívico. Tienen la capacidad. Escúcheme, si ustedes me preguntan, si no me van a permitir hablar, ministro, pues no podemos seguir hablando. Ministro, tiene la palabra, por favor, para que le pueda contestar a nuestros compañeros. Sí, lo que les quiero decir es que aquí las organizaciones populares y sociales se han movilizado toda la vida. Se han movilizado por su iniciativa y por su autonomía. El gobierno se ha sumado a una convocatoria que han hecho las centrales sindicales, como a las movilizaciones que han hecho los indígenas. Es que lo han hecho siempre, en todos los gobiernos. Llevan décadas movilizándose, acudiendo a sus recursos para hacerlo. Entonces, a mí no me parece que sea exacto ni responsable decir que es que nosotros estamos trayendo a la gente a las calles y a la movilización. No, las organizaciones populares tienen una larga historia de movilización y de protesta social y popular en Colombia. Y yo debo dejarlos porque ya tengo otro compromiso con otra. Pero lo que le queríamos agregar, ministro, también con todo respeto, es que quien firmó el decreto de día cívico fue el presidente de la República. Y eso es una convocatoria. Y quien ha convocado a este día cívico y a estas marchas es el presidente de la República. Y por supuesto ustedes, sus ministros, también han ayudado a esto. Esto es una marcha claramente organizada y convocada y, digamos, promovida por el gobierno. Precisión. Declarar el día cívico para favorecer la movilización no es convocar la movilización. Precisión. Bueno. Es el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Le agradecemos, ministro, que haya estado con nosotros. Entendemos que ya lo tienen otros compañeros planillado para salir al aire. Gracias, ministro, por estar aquí en la FM. A usted siempre muy amable, Juan. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para toda la gente que se moviliza en el día de hoy. Gracias, ministro. Les pregunto a mis compañeros de la mesa, una ronda de opiniones sobre esta entrevista. Profesor Quijano. Sabe que hay una cosa importante y es que los alcaldes... A ver... El sector público ha sido y es uno de los grandes empleadores. El sector público, en términos de crecimiento de la economía, es de los que más está aportando. Digamos, hay una gestión de la economía desde el sector público, pero a su vez también es el que facilita que hoy sea una jornada traumática para la economía, que la gente no vaya a trabajar, que el sector hotelero, que el sector transporte se traumaticen, sí, y que es todo esto un contrasentido, como un ministerio que está adelantando una reforma laboral para mejorarla, digamos, todo lo de los trabajadores, cita a o convoca o facilita unas protestas que van en contra del mismo empleo. Es un oxímoron. ¿Sabe qué es lo que me pareció más pues negativo de todo? Y es que el ministro nunca nos contestó si ellos van a leer lo que pase hoy, si van a leer al pueblo colombiano, si van a leer y van a ser capaces de decir que la gente que salió es solamente la gente que nosotros transportamos, llevamos o que tiene un contrato, los funcionarios públicos que no tienen otra opción, o si aquí realmente hay un clamor de los ciudadanos porque se saquen adelante estas reformas. O sea, lo importante de esto no es si hay o no la marcha, perfecto, sí, el día cívico ya lo convocaron. El tema es si ellos van a leer
leer lo que diga hoy el pueblo colombiano, lo Darcy, que exprese hoy el pueblo colombiano, no lo van o a si leer, van a hacer lo que quieran. No lo van a leer porque es que en el trasfondo lo único que hay es campaña política. El ministro evade a las preguntas que le hicimos acá diciendo que el gobierno no está convocando a nada. Eso no es cierto. Quien convoca a las marchas es el gobierno con el decreto de día cívico. ¿O para qué tenemos el día cívico? La minga viene a Bogotá y a otras ciudades del país porque el gobierno le ha abierto los espacios para que eso ocurra. Aquí, en realidad, lo que está ocurriendo es que arranca, hay un estartazo de la campaña política del pacto histórico para mantenerse en el poder en el 2026. Oiga, y la excusa, el florero de Llorente, son las reformas que no les aprobó en derecho el Congreso de la República. Lo que dice William es verdad, el gobierno está estimulando la movilización, alentando la movilización, está clarísimo con la declaratoria de día cívico del presidente Gustavo Petro, es decir, no darse cuenta de eso es tapar el sol con Juan, la mano. mire este contrasentido, don Juan Carlos y don Juan Lozano. Si los camioneros quieren protestar, simplemente no movilizan carga. Si por decir algo, si los comerciantes quieren protestar, simplemente cierran sus trabajos. Pero si los estudiantes quieren protestar, no estudian, se perjudican ellos. Si los indígenas quieren protestar, pues como que ¿qué paran de hacer? No, los traen a Bogotá con impuestos de todos los colombianos para que apoyen una movilización ciudadana. Hay una cantidad de contrasentidos en el tema de la protesta social. Suena muy bonito y está desarrollada en la Constitución, pero es todo un contrasentido que yo suspendiendo mis actividades afecte a otras personas. Don Azuri Chamá. Don Juan, con los buenos días. Creo que caímos en la trampa del gobierno en el sentido de que la calle es la única forma de expresarse, como si los que votaron en las urnas no se hubieran expresado ya, como si los que nos quedamos trabajando hoy no tengamos una opinión y no seamos parte de esa lectura de la que habla Darcy Quinn. ¿Por qué no tomar en cuenta los que no le jalan a esa marcha? ¿Por qué no hacer esa lectura completa? Y también, ¿por qué no salir de ese absurdo en el que también caímos de pensar que los que trabajamos entonces somos opositores? Don Juan. Don Santiago Ángel, usted tenía otro comentario. Sí, a mí me parece que lo grave de esto es que se le quita el sentido a la manifestación, a la protesta de una consulta popular, porque al final esa es una herramienta que el presidente puede usar, está en la Constitución y por supuesto aquí hay un derecho para la protesta pacífica, pero es que lo que no responde el ministro de Trabajo es cómo van a leer los seguidores del presidente de la República los mensajes que ha dado en los últimos días, porque son mensajes claros contra las instituciones que no le gustan al presidente, son mensajes contra la alcaldía de Bogotá, contra la alcaldía de Medellín, contra la alcaldía de Cali, contra el Congreso. Y son mensajes violentos. Es el presidente de Colombia el que está instigando la violencia y eso en una marcha democrática y pacífica no tiene ninguna coherencia y es lamentable. Son las 7 de la mañana, 16 minutos. Nos corresponde a nosotros, desde estos micrófonos, levantar una voz para que desde todas las toldas eviten que una jornada ciudadana termine en el vandalismo, termine en la violencia, termine en agresiones. Y por supuesto que el gobierno tiene una enorme responsabilidad, porque las palabras generan acciones, porque las palabras violentas derivan en acciones violentas, porque utilizar un lenguaje de confrontación, de violencia y de muerte puede terminar en violencia, confrontación y muerte. Aplica por supuesto a todas las toldas en la vida ciudadana y en la vida democrática, pero es muy, muy importante que Colombia no retorne a esos momentos amargos en los que la buena voluntad de unas personas que creían que estaban reclamando por sus derechos terminó instrumentalizada, no solo políticamente, sino por grupos criminales, por grupos terroristas, por grupos de vándalos que sitiaron a la ciudad de Cali, que sitiaron a Bogotá, que sitiaron muchos lugares del país en los que al final los verdaderos Paganinis, las verdaderas víctimas fueron los colombianos más humildes, los colombianos de menores recursos. Y no cabe la menor duda que esto hay que inscribirlo dentro de una campaña que ya comenzó.
dentro de un gobierno, lo ha dicho explícitamente el señor presidente de la República, un gobierno que busca seguir en el poder a través de alguno de los suyos después de las elecciones del 2026. Esto no es ningún hallazgo periodístico, ninguna revelación. Es que el propio presidente de la República lo ha dicho. Y finalmente, este es el escenario de un cuadrilátero en el que el pacto histórico por una parte y las fuerzas que se oponen por la otra se han disputado el control político de las ciudades. Gustavo Petro les ganó en la elección presidencial, pero después perdió esas mayorías. Y perdió la mayoría en Bogotá, y perdió la mayoría en Cali, y perdió la mayoría en Medellín. Y hoy gobiernan otras fuerzas. Entonces estamos en medio de un pulso muy complejo, muy difícil, que requiere grandeza, serenidad y que requiere la certeza de que la democracia no es para engendrar más violencia. Ojalá esta no sea una hora de trinos, declaraciones, voces de lado y lado que vuelvan a encender mechas que al final terminan cobrando las vidas de colombianos inocentes. Ya regresamos. La FM, las noticias como son. Esta es la FM.